Hola. Nada, este video es un poco para explicar lo que voy a hacer o la razón de por qué voy a grabar estos próximos videos. Y es más que nada, uno, para ayudarme a mí, para estudiar. Va a ser un poco la forma que voy a tener en general de estudiar las materias de medicina. Estoy en la UNLP y actualmente estoy cursando solo la materia de fisiología, pero la idea sería un poco hacer esto con todas las materias de aquí en adelante, para que si a ustedes les sirve sería genial, y además a mí me serviría de un método más didáctico, digámoslo así. Voy a intentar hacer más un poco un monólogo acerca de ciertas cosas en fisiología en específico, que van a ser los primeros videos que voy a hacer, y vamos a intentar hacer todo el segundo cuatrimestre, ya que estoy preparando para ese parcial. Nada, vamos a intentar resolver todos los TDDs y los TPs de forma práctica, de forma sencilla, de forma que podamos, o que yo pueda presentarlo cerca de un parcial, resumir los temas bastante importantes, digamos, o que son tomables en mi facultad. Y nada, ese sería un poco el propósito de estos próximos videos. Voy a empezar con el TDD, con el tema 7, que sería fisiología renal y equilibrio de medios internos. Empezamos con el primer tema del taller de discusión número 7, fisiología renal y regulación de volumen y de osmolaridad del líquido extracelular. Comienzo leyendo la primera pregunta, que sería: ¿cuál es el volumen de agua corporal total? ¿En qué compartimiento se distribuye? ¿Y cuál es el volumen de cada uno de ellos? Bien, tomando en cuenta que el cuerpo humano, el 60-70% del peso corporal de un cuerpo humano está representado por agua. El 60-70% de su peso está formado por el agua, que más o menos, teniendo en cuenta un ser humano relativamente normal o estereotipado de 70 kilos, el 60-70%, el 60% en realidad, sería aproximadamente 42 litros. Estos 42 litros sería la cantidad total que tiene una persona que en su cuerpo, digamos. Estos 42 litros se pueden dividir en dos compartimientos específicos, separados por una membrana, en el cual sería primero el líquido extracelular, que justamente como lo dice su nombre, sería todo el líquido que no conforma el citoplasma de las células, y el intracelular, que claro, lo conformaría. Asimismo, teniendo en cuenta estos parámetros, saber que tenemos más líquido intracelular que extracelular. Con aproximadamente el 60%, más o menos igual que antes, digamos, como para recordarlo mejor, el 60% será conformado por el líquido intracelular, es decir, todo el líquido que está dentro de las células. Y en cambio el 40% restante sería conformado por el líquido extracelular, formado por plasma o líquido intersticial, por ejemplo. Asimismo podemos sacar entonces estos números, sabiendo que tenemos un total de 42 litros en el cuerpo humano. El 60%, ¿cuánto sería? Bueno, vamos a hacer las cuentas. Nos quedaría algo así, teniendo o haciendo el cálculo de el 60% de 42, nos da que sería 25 litros, 25 litros. Y también justamente el 0,4, o sea el 40% de 42, nos saldrían 17. Básicamente de estos serían los volúmenes totales en general del EC y del IC, del líquido intercelular y el extracelular. Pero además saber que es bastante importante que lo que conforma el plasma de todo ese LEC, de todo el líquido extracelular, es un valor bastante pequeño en realidad, y es bastante sorprendente cómo el riñón puede trabajar con, entre comillas, tan poco volumen y poder controlar la totalidad de los 42 litros.
ya que hay que recordar que uno de las mayores funciones del riñón es justamente poder regular el volumen y la osmolaridad. Asimismo, solo 3 litros de esos 17 formarían parte del plasma. Bueno, vamos con la segunda pregunta, en donde justo nos consulta sobre qué es la filtración glomerular y cuáles son las presiones que la determinan. La filtración glomerular es un proceso indispensable para que el riñón tiene para poder controlar los volúmenes sanguíneos que tenemos o en plasma, que claramente estos volúmenes en plasma van a poder de alguna forma interactuar con otros volúmenes, pero bueno, paso a paso. Es la forma que tiene de regular de alguna forma justamente la parte de desechos, la parte de volúmenes, osmolaridad. Es justo donde empieza la interacción con la sangre, en donde las estructuras importantes que se dan en esta filtración glomerular, ya la vimos en histología, en donde empezaría desde la arteria renal, que luego nos dará, después de muchas ramificaciones, nos dará al glomérulo renal, que sería una serie de capilares bastante importantes que van a interactuar con una parte de la nefrona del riñón, que va a ser justo la unidad funcional del riñón. Justo va a interactuar con una parte que se llama la cápsula de Bowman, que de alguna forma encapsula al glomérulo renal para poder darse esta filtración. Esta filtración es bastante importante además porque, claro, necesita ciertas presiones específicas para poderse dar. Como todo paso de sustancias en el cuerpo humano, vamos a ver que va a depender de la ley de Fick y además de ciertas presiones. Más allá de eso, que ya se va a explicar en una próximo... Sí, bueno, ahora en un ratito. Además de eso, decir más o menos cómo está conformada esta barrera, ya que es bastante peculiar. De parte de la cápsula de Bowman, de la nefrona, tenemos podocitos que van a dar pedicelos. Estos pedicelos son como ciertos pies que otorga este tipo de células en justo la capa visceral, que sería la que interactúa directamente con la parte del capilar, con la parte del glomérulo, dando cierto tipo de porosidad a esta barrera, siendo importante más que nada para ver qué es lo que se va a poder filtrar. Lo que se va a poder filtrar en esta barrera renal va a ser dependiente más que nada de su naturaleza química, en el sentido de qué carga tiene, porque vamos a ver también que la lámina basal del epitelio del glomérulo renal va a ser positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a repeler justamente a todas las proteínas o sustancias con carga positiva y van a tender a no filtrar. Asimismo, también va a estar definida por su peso molecular. Claramente, al ver esta parte de porosidad que otorgan los pedicelos de parte de la cápsula de Bowman, vamos a ver que desde cierto nivel de grandeza, digamos, de peso molecular justamente, no van a poder filtrar. Esta es de las principales razones por las que, por ejemplo, no deberían, en un riñón normal, fisiológicamente, no debería haber, o debería haber muy poquitos, tendiendo a cero, la concentración de proteínas que se filtran en la nefrona, en el ultrafiltrado, justamente. Siendo así, el ultrafiltrado lo voy a definir como una sangre que se filtra justamente dejando a un lado ciertas células, como por ejemplo los eritrocitos, como también células inmunes, por su peso molecular, claramente, obviamente, pero además de eso también de muchas proteínas. También aquí, por ejemplo, se da el caso del de la albúmina, que la albúmina supuestamente debería tener más o menos el peso molecular como para poder filtrarse,
aún así, por su carga que es positiva, no puede filtrar. Así que nada, depende mucho de esas dos cosas. Claramente que cuando tiene un peso molecular muy bajo, aún así, si tiene una carga positiva puede tender a filtrarse. Es el caso de algunos iones, por ejemplo. Pero nada, está bastante determinado por estas dos características específicas de las moléculas. Más allá de eso, también saber un poco, voy a explicar un poco de la autorregulación que tiene la arteria hepática en general, perdón, hepática, la arteria renal en general, para poder mantener fijo de alguna forma y constante la filtración que se da, porque es bastante importante que se mantenga en una filtración medianamente sin cambios, ¿okay? Más que nada por esta parte de presiones. Justo las presiones que van a poder afectar de alguna forma a la filtración va a ser las presiones hidrostáticas, que es la presión que ejerce el agua de alguna forma determinada por la presión arterial. Además de la presión hidrostática, las presiones oncóticas o coloidosmóticas, que están determinadas por la concentración de proteínas. La presión oncótica depende mucho de la capacidad de una proteína de atraer agua, muy parecido a una propiedad osmótica, pero propia de las proteínas. Siendo así, más o menos con estos datos, saber que la presión hidrostática capilar más o menos ronda por los 30 milímetros de mercurio. Me corrijo, justamente la presión hidrostática capilar va a ser más o menos de 60 milímetros de mercurio. La presión oncótica capilar va a ser más o menos de 30 milímetros de mercurio, y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman va a ser aproximadamente 15 milímetros de mercurio. Tener en cuenta que los libros van a tener muy diferentes números en este sentido. Más o menos puede haber una varianza de 10 milímetros de mercurio, más que nada porque varían mucho en la especie animal o en donde se hizo los experimentos como para tener en cuenta esto. Pero lo importante aquí es que va a haber una totalidad de presión de aproximadamente 10 milímetros de mercurio tendiendo a filtrar, tendiendo el líquido que se mueva del capilar a la cápsula de un Bowman, no al revés. Lo que permite esto, aún teniendo una presión hidrostática de parte de la cápsula de Bowman, es que justamente es un sistema de alta presión. Tomar en cuenta que son 60 milímetros de mercurio de parte de las arterias del capilar, que es una presión bastante alta para ser un capilar. Comparándolo, por ejemplo, con la microcirculación, en donde aproximadamente son 30-15 milímetros de mercurio, es casi el doble. Asimismo, tomar en cuenta que no mencioné ninguna presión coloidosmótica de parte de la cápsula de Bowman. Esto es porque justamente hay una concentración cero, o no debería haber concentración de proteínas en el ultrafiltrado, por eso se desprecia un poco ese valor. Teniendo en cuenta esto, se puede armar un poco la fórmula de presiones de Starling como para poder sacar justamente la presión total. Esto también es válido justamente para la filtración que se da a nivel capilar en la microcirculación, pero bueno, un tema posterior. Vamos a un poco graficar lo de las presiones y la fórmula. Entonces, aproximadamente, de notar que justamente puse con signo positivo en esta fórmula para describir el filtrado. Esto sería igual a la filtración de una sustancia, o en general a la filtración glomerular, en donde tener en cuenta que puse como positivo justamente la única presión que va a tender a sacar líquido del capilar hacia la cápsula de Bowman, que aproximadamente son 55 milímetros de mercurio.
Y pongo con signo negativo a todas las que van a tender a retener líquido o a sacar líquido de parte de la cápsula de Bowman, que sería la presión oncótica capilar y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que en total nos saldría aproximadamente, como había dicho, más o menos 10 milímetros de mercurio, con la tendencia de salir del capilar e ir a la cápsula de Bowman. Así bien, vamos a definir también ciertos otros definiciones, otras cosas importantes de este tema, en donde se encuentra también el sentido del flujo plasmático renal, que es bastante mencionado. ¿Qué sería? Primero que nada, tener en cuenta que el gasto cardíaco normal fisiológico son 5 litros por minuto. Es la cantidad o el flujo normal, el gasto cardíaco justamente. Y de esos 5 litros por minuto, el 20% aproximadamente será atribuido al riñón. Bastante importante la cantidad de sangre que va a recibir, que sería aproximadamente 1200 mililitros sobre minuto. De estos 1200, tener en cuenta que es sangre, y aproximadamente la mitad de estos 1200 mililitros va a estar formado por plasma, y la otra parte va a estar formado, bueno, por células, entre otras cosas. Entonces, justamente es el plasma, que es justamente lo que nos sirve en este momento, que sería estos 600 aproximadamente restantes, que sería más o menos la mitad aproximadamente. De estos 600 que van a pasar recurrentemente por la arteria renal, solo un 20% aproximadamente será filtrado, dándonos un total de 125 más o menos milímetros sobre mercurio, 125 mililitros sobre minuto. Esto es súper esencial y es llamado como tasa de filtración glomerular, que sería básicamente la cantidad de mililitros que son filtradas por minuto. Y aquí más o menos les dice una gráfica en donde explica bastante bien lo que sería la capacidad que tienen las arterias o el riñón en general como para mantener una presión constante, una tasa de filtración constante, que sería de 125 mililitros sobre minuto, que depende más que nada de más o menos la presión arterial, que la presión arterial debería estar más o menos entre 80 y 180. Es en donde el riñón tiene la capacidad de poder regularlo, ya que menos a esta concentración, o a esta presión más bien dicho, no va a poder filtrarse lo que debería. Entonces sería mucho menos de 125, y como vemos es una caída bastante baja. Y asimismo pasaría con más de 180 milímetros de mercurio para la presión arterial. Eso. Bueno, he aquí otra gráfica que un poco puede relacionar las anteriores definiciones que había dado sobre la tasa de filtración glomerular y el flujo plasmático renal, en donde tomar en cuenta que entre más flujo plasmático renal aumentaría justamente la tasa de filtración glomerular. Me lo explicaron en clase más o menos cómo se comportaría, por ejemplo, una manguera con un agujero, digamos, en donde a más caudal, a donde más volumen, donde más flujo, como en este caso flujo plasmático renal, va a haber una mayor filtración. Esto claramente va a tener cierto límite, ciertas limitaciones, y de hecho hay otra definición que aquí es importante, que es la fracción de filtración, que sería más o menos la fracción del flujo plasmático renal que se llega a filtrar, que como había dicho antes aproximadamente es el 20%,
Pero nada, con un valor de flujo plasmático renal de 600. Tomar en cuenta también que ante un mayor flujo plasmático renal, menor será la fracción de filtración por este mismo sentido, porque de alguna forma tiene un límite esta filtración. Así que nada, se ve también determinado un poco por los volúmenes y la presión que ejerce el volumen. También mencionar que bueno, se puede sacar una fórmula teniendo en cuenta que la fracción de filtración será aumentada si es que aumenta, es íntimamente relacionada, digamos, a la tasa de filtración glomerular y es inversamente relacionada con el flujo plasmático renal, siendo así pudiendo sacar esta nueva fórmula en donde, como verán, si es que alteramos alguno de estos dos de acá, estos dos datos, se verá claramente como la definición, digamos, en donde si es que aumenta el flujo plasmático renal, claramente disminuiría la fracción de filtración. Y bueno, viceversa. Se puede jugar mucho con esta fórmula y sirve mucho como para entender en general cuál es la relación que tienen estos tres datos. Muy bien, vamos con la próxima pregunta, que sería la 3. Defina la reabsorción y secreción tubular. Explique los mecanismos y dé ejemplos donde donde se reabsorbe el plasma filtrado. Bien, primero empezamos con la reabsorción, que sería el proceso por el cual el riñón es capaz de no retener, de poder recaptar sustancias que se filtraron y no deberían excretarse o irse por orina. Es la forma que tiene el riñón de alguna forma recuperar ciertas cosas, puede ser regulado o no, ciertas sustancias. Esto es un proceso bastante importante, tomando en cuenta que primero que nada empecemos con el agua, en donde se filtra aproximadamente de plasma 125 mililitros. Ok, esto en un día aproximadamente serían 180 litros por día. Los 125 mililitros por minuto, bueno, esto si lo transformamos a días serían 180. Nosotros claramente no tenemos 180 litros de orina al día. De hecho, se reabsorbe al punto de solo excretar el 1%, que sería justo aproximadamente 1 litro, 2 litros como mucho de orina al día. Entonces es una función bastante importante, como vemos, del riñón, bastante activa, en donde, primero que nada, empezando con el agua, justamente teniendo un poco la anatomía, digamos, la histología de la nefrona, que empieza con la cápsula de Bowman, se sigue con el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, túbulo contorneado distal y los túbulos colectores. Bueno, para el agua, con aquaporinas va a ser recuperado la parte del túbulo contorneado proximal, va a poder ser reabsorbido aproximadamente el 80% del agua, y bueno, en los próximos túbulos, en los próximos segmentos, más bien dicho, de la nefrona, se van a poder o reabsorber más o mantenerse para la excreción según qué regulación tenga. Y ya vamos a ver un poco del asa de Henle, que también tiene un paso bastante importante con el mecanismo de contracorriente para poder concentrar o no la orina. Bueno, tomando en cuenta esto, también en el túbulo contorneado proximal se van a reabsorber muchas sustancias, y la gran mayoría, si no son todas, van a poder ser reabsorbidas con transportadores que también utilizan el sodio como cierto tipo de gradiente, digamos, como un cotransporte, o en algunos casos como un antiporte, para poder generar ese gradiente, digamos, para poder sacar, o más bien dicho, meter desde la luz hasta el interior celular de la nefrona, de las células de la nefrona.
Teniendo así varios transportadores bastante específicos, como por ejemplo el SGLT2, en este caso que estamos en riñón, que es con el cual se reabsorbe la glucosa. La glucosa vamos a ver que es bastante especial por el hecho de que se reabsorbe y, bueno, que se filtra primero que nada, pero se reabsorbe en su totalidad. Reabsorbiéndose la gran mayoría justamente en esta parte del túbulo contorneado proximal, con SGLT2, un cotransporte con sodio. Y nada, bastante importante más que nada porque tiene un umbral estos transportadores en donde si es que se pasa, digamos, de alguna forma desde 225 la concentración de glucosa por mililitro, podría causar la excreción que ya podría ser símbolo de una diabetes o de una concentración muy grande de glucosa en sangre. Bueno, más allá de eso, tenemos también transportadores bastante importantes, como por ejemplo para el bicarbonato tenemos un sistema más que nada para poder excretar protones, que tenemos el NHE, es un cotransporte de protones y sodio que saca protones desde el interior celular hasta el lumen de la nefrona. Y nada, tomando en cuenta que es un proceso en el cual tenemos esta reacción química del bicarbonato, en el cual si tenemos bicarbonato más un protón, puede generar agua y CO2. Bueno, si tenemos, por ejemplo, bicarbonato en el lumen y lo dividimos en esto, a ver, lo grafico para entenderlo mejor. Bien, ahí más o menos lo grafiqué para que entiendan. Este sería la parte del lumen de la nefrona, en donde, como podemos ver, justo hay esta relación, digamos, entre el bicarbonato, los protones y lo que generaría si es que se unen y hacen ácido carbónico, que es una sustancia bastante inestable. Bueno, tomar en cuenta primero que nada que el CO2 es una sustancia, es un gas que puede transmitirse por la membrana sin problemas, sin transportador. Bueno, cuando ocurre esta reacción de la unión de bicarbonato más un protón que da agua y da CO2, el CO2 podría entrar a la célula de la nefrona sin problemas, en donde se puede sumar con agua, dando otra vez bicarbonato y un protón, y este protón podría regresar, podría ser excretado, que ya vamos a ver qué es, secretado, más bien dicho sería, con un transportador específico que es el NHE, que igualmente es un cotransporte con el sodio. Y asimismo, vamos a tener en cuenta que justamente el bicarbonato va a poder salir a sangre, al intersticio, al líquido intercelular, por medio de un transportador específico que sería el NBC, que igualmente utiliza sodio. Y bueno, ahí más que nada les puse los transportadores esenciales, los bastante importantes, en donde tenemos primero el LGT2, que sería de la glucosa, tenemos el NBC, que sería del bicarbonato, el NHE, que sería de protones, bueno, la clásica bomba sodio-potasio, el clásico intercambiador sodio-calcio, NCX, el TRBP5, que es un transportador bastante importante para la reabsorción de calcio, igualmente con sodio. Y todos los de acá son transportadores de proteínas de aminoácidos bastante específicos, en donde el BAT y el EAT serían los que permiten la entrada a la célula, y de ahí el TAT y LAT podrían mandar al intersticio. Ahora bien, simplemente definiendo uno más que me faltó, que sería la secreción. La secreción
sería lo contrario un poco de la reabsorción, en donde la secreción sería todas esas sustancias que no se filtraron, llevarlas, transportarlas al lumen de la nefrona para que puedan ser eliminadas justamente. La secreción puede ser modulada, en el caso de, por ejemplo, la aldosterona, que puede modular la generación de ciertos transportadores para la secreción de potasio, de urea, de protones, o puede ser simplemente, por ejemplo, de fármacos que directamente son sustancias que deberían eliminarse directamente y lo hacen de este método sin necesidad de filtrarse antes, sino tienen que secretarse. Y ahí otra gráfica bastante importante que representa justamente las concentraciones de glucosa, la filtración de glucosa y la reabsorción de glucosa, en donde, como podemos ver, esta línea acá, digámoslo así, va a representar la reabsorción, ¿ok? La reabsorción de glucosa por SGLT2. Y esta línea de acá va a conformar la concentración en sangre o la que se va a filtrar, digamos, la glucosa que se va a filtrar, ¿ok? Siendo así, ante mayor concentración de glucosa en sangre, va a aumentar la reabsorción teniendo un límite justamente en 300, en donde va a ser su máximo, su límite. Justamente este tipo de transportadores van a tener este límite en donde no van a poder excretar más que eso. Eso no quiere decir que dejen de excretarlo por completamente, no, pero dejen de reabsorberlo, perdón, completamente, pero en 300 es un máximo, digamos. Después de ello, tenemos este lado de acá que va a representar la glucosa excretada, que está representada por esta línea de acá, en donde vamos a ver que va a haber un punto umbral que va a ser más o menos desde los 225 miligramos por minuto, que va a empezar a secretar un poquito, a excretar un poco, vamos a encontrar un poco de glucosa en orina. Y luego vamos a ver que ya cuando llega a 300, cualquier aumento de los 300 va a ser excretado directamente. Bueno, tomar en cuenta que todos estos valores están tomados en miligramos sobre minuto. Eso quiere decir que más tiene que ver con una parte de flujo más que de concentración, digámoslo así. Y vamos con la siguiente pregunta, la 4D, que me dice, define el aclaramiento plasmático. Bien, el aclaramiento plasmático se podría definir como la concentración resultante de la filtración, secreción y reabsorción en el plasma de una sustancia en específico. Es decir, la concentración resultante de esta sustancia después de haber sufrido todas este tipo de cambios o modificaciones o salidas o reabsorbidas, etc. Nos sirve mucho como para poder evaluar ciertos valores en específico que ya lo habíamos mencionado un poco, como la tasa de filtración glomerular, el flujo plasmático renal, y más que nada eso. Bueno, primero que nada voy a explicar un poco lo que sería la fórmula más importante para el aclaramiento plasmático y para poder entender cómo podemos sacar todos estos valores. Primero, tomar en cuenta que tanto la inulina como el ácido paraaminohipúrico son sustancias que nosotros agregamos que no están fisiológicamente en el cuerpo humano, por ende podemos controlar y saber sus concentraciones totales desde el momento que lo ponemos, digamos, en el paciente. Bien. Así que bueno, más o menos sería esta la fórmula bastante sencilla del aclaramiento plasmático, que nos va a dictar más que nada que la concentración por el volumen de un lugar en específico va a ser igual a la concentración y el volumen de otro lugar en específico. Más que nada se podría considerar como estos dos valores llevado a la orina
que sería un factor medible que podemos nosotros tomar. Y esto podría variar entre el ultrafiltrado, por ejemplo, o también podría ser entre el flujo plasmático renal, entre otros. Bueno, sabiendo un poco esto, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el ácido paraaminohipúrico es capaz de secretarse y filtrarse en su totalidad y no se va a reabsorber. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el líquido, toda la sangre que vaya a pasar por el glomérulo renal que tenga ácido paraaminohipúrico va a ser reabsorbido de alguna forma, secretado hacia el sistema de la nefrona para poder eliminarse. Siendo así, podemos añadir directamente en estos dos la concentración del ácido paraaminohipúrico y el volumen. Sería en este caso, podemos tomarlo como directamente el flujo plasmático renal, ya que se va a filtrar absolutamente todo, contra lo de la orina. Siendo así, podemos simplemente transformar un poco la fórmula, poniendo un poco como el volumen es igual a la concentración en orina por volumen de la orina sobre la concentración en el flujo plasmático renal, que tenemos ese dato porque justamente nosotros pusimos, digamos, administramos la concentración de ácido aminohipúrico. Luego tenemos la inulina. La inulina, que es capaz de filtrarse y reabsorberse. Perdón, me corrijo, que no se puede reabsorber, solo se puede filtrar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nos puede dar alguna idea de más o menos cuál va a ser la tasa de filtración glomerular. Su clearance normal sería justamente 125 mililitros sobre minuto. Al nosotros poder tener el conocimiento de cuál es la concentración específica de la inulina que administramos, nos es bastante beneficioso porque con eso podríamos sacar, por ejemplo, en un próximo estudio, la concentración sanguínea. Justamente la concentración sanguínea se podría restar a la concentración de la orina que tenemos, pudiendo nosotros darnos una idea de más o menos cuál es la concentración del ultrafiltrado, que es lo que nos importaría en este caso. Teniendo en cuenta esto, podríamos tener la concentración de inulina en el ultrafiltrado, compararlo con la concentración y el volumen de la orina y poder sacar el volumen del ultrafiltrado cada tanto, que sería justamente 125 mililitros por minuto. Y bueno, teniendo en cuenta esto, sabemos que podemos cambiar, digamos, a algo bastante utilizado en los laboratorios normales, que sería la creatinina, que la creatinina es un desecho metabólico normal fisiológico que está en el cuerpo humano, el cual puede secretarse y puede reabsorberse. ¿Qué tiene de importante esto? Saber que su clearance normal es de 100 mililitros por minuto, lo cual nos puede dar una idea de cuál es el flujo plasmático renal o la tasa de filtración glomerular, si es que aumenta o baja el clearance de la creatinina. Si por ejemplo la concentración de creatinina baja, puede ser indicio de que el flujo plasmático renal bajó. Lo mismo para si aumenta la concentración de de creatinina en orina. Algo bastante también importante es que ante un aumento del flujo plasmático renal podría causar, por ejemplo, la disminución de concentración de creatinina en orina por el hecho de que va a haber más líquidos per se distribuidos en la orina, por ende va a estar más diluida la creatinina. Más o menos teniendo una relación así entre el flujo plasmático renal y la creatinina, en donde si aumenta el flujo plasmático renal, cada vez se verá disminuida la concentración de creatinina. Más que nada eso, más o menos a 600 la concentración sería de 1 gramo, ponele,
pero bueno, difiere bastante. Y bien, otra pregunta que nos hacía en la 4 era ¿cuál es la composición de la orina? Normalmente, como habíamos dicho, no tiene proteínas. Además de esto, saber que tiene bilirrubina, urobilirrubina. Además de esto tenemos algunos iones, potasio, sodio, cloro, calcio, bicarbonato, todo esto regulable claramente. Además de esto agua, sí o sí. Vamos a tener algunos desechos como urea o ácido úrico. Y bueno, más que nada esto sería lo esencial. Así que bien, empezamos con la última pregunta de la primera semana, que sería el mecanismo de contracorriente. Bastante complicado, bastante extenso, así que voy a intentar medio resumirlo acá. Bueno, empezamos un poco con el mecanismo de contracorriente, en donde tendremos que tener bastante claro más o menos el mecanismo de función y un poco también la diferencia histológica, proteica de las diferentes porciones de las ave Henle. Saber que la porción descendente tiende a concentrar, y justamente para animales que necesitan concentrar muchísimo más la orina, como animales desérticos por ejemplo, tienen el asa de Henle mucho más larga como para poder concentrarla más. Asimismo, tenemos la parte, bueno, puede concentrar justamente por la salida de agua. Es justamente permeable solamente al agua, pero impermeable a todo tipo de solutos. De ahí tenemos la parte de ascendente. Ascendente justamente sería la parte que diluye de alguna forma la orina, teniendo transportadores específicos solo para solutos y no para agua. En general, solutos, más que nada sodio, el cual es el que tiene más osmolaridad o importancia osmolar en general. Pero nada, saber eso. Asimismo, saber que el ultrafiltrado tendrá más o menos la misma osmolaridad de la sangre, justamente que serían 300 miliosmoles aproximadamente. Por el hecho de que no es que, más que nada, las proteínas no afectan tanto a la osmolaridad general, sino como 1 o 2 miliosmolares, así que simplemente se desprecia y podemos decir que directamente llega al inicio del asa de Henle, de la rama descendente, inicia con unos 300 miliosmolares. Bueno, al llegar con 300 miliosmolares, poco a poco va bajando. Al inicio, digamos, de una forma didáctica, se podría argumentar que todo esto, no habrá cambios, estará en 300 en todo momento, más que nada porque afuera en el intersticio no va a haber un cambio, no hay más que nada un cambio, o todavía no hay un cambio de osmolaridad. Más bien, en la rama ascendente, en cambio, tenemos transportadores para solutos, los cuales serán activos con ATP y tenderán a concentrar más osmolarmente al intersticio. Entre más concentrado esté el intersticio, va a provocar que la rama descendente vaya a justamente sacar más agua, por lo tanto que se concentre. Entonces, poco a poco vamos a lograr esta reabsorción, entre comillas, en donde vamos a poder llegar a una osmolaridad muy alta con un mecanismo en donde poco a poco se verá empujado por líquido de 300, y cada vez que baje y sea en la rama ascendente salgan más solutos y en la rama descendente salga más agua, poco a poco se va a poder concentrar más en los niveles más bajos de la asa de Henle, teniendo o llegando como un máximo de concentración de 1200 miliosmolares aproximadamente. ¿Cuál es la función, cuál es el objetivo general de todo este proceso bastante pesado energéticamente? Más que nada es generar un gradiente, generar osmolaridad en la médula, en el intersticio, que es súper importante. ¿Para qué? Para que cuando nosotros necesitemos en algún momento no perder tanta agua, justamente podamos abrir ciertos canales y por este gradiente osmolar pueda venir todo el agua que necesitamos, podamos recuperar todo el agua que recuperemos.
Entonces, podemos llegar más o menos, usualmente hay una diferencia como máximo, se dice supuestamente, entre la rama ascendente y el intersticio, en donde solo se pueden botar, entre comillas, los 200 miliosmolares, una diferencia de 200 miliosmolares, y siempre va a mantenerse más o menos en equilibrio entre la descendente y el intersticio, ya que justamente va a poder a mantener o a intentar mantener ese equilibrio de diluir a los solutos con el agua que viene de la nefrona. Siendo así, más que nada eso, es saber también una definición bastante importante, que es la de efecto único. Efecto único se le llama a todos estos segmentos en donde tenemos primero una parte que desciende, que concentra, una parte que tenemos o el objetivo es concentrarlo más, que sería la médula, el intersticio renal, claramente, y el otro lado que sería la ascendente, que tiende a diluir. También por esto se le llama un efecto de contracorriente, porque vamos a ver que en el efecto único lo conforman, digamos, una porción que va descendiendo y una porción que va ascendiendo. Por esto es el nombre de contracorriente. Y nada, justamente, eso es el efecto único. Ten en cuenta que hay como muchos efectos únicos en donde se verá una concentración específica en la porción de la descendente, una concentración específica en el intersticio y una concentración específica en la ascendente. La anterior pregunta me había quedado definir los vasos rectos, que también es súper importante, más que nada porque al tomar en cuenta que aquí salen muchos solutos, asimismo sale mucha agua, mucho solvente. En principio los vasos rectos son vasos que de alguna forma seguirán el camino del asa de Henle, pudiendo recuperar todos los excedentes de líquidos y de solutos de la médula, del intersticio. Justamente para poder prevenir de alguna forma, viendo que hay tanto líquido, prevenir justamente un edema, por ejemplo, o una acumulación de líquido intracelular. Tener en cuenta que también ante un aumento de flujo de los vasos rectos podría causar un lavado de médula, bajando bastante la concentración. Esto claro, un poco más a largo plazo y con un flujo bastante fuerte, de alguna forma decirlo. Eso. Bueno, me quedé sin mucha luz afuera, así que entré, por suerte acabé la gran mayoría de temas que necesitaban un poco por ahí la pizarra o algún tipo de dibujo. Aún así, si es que hiciera falta, lo dibujo por acá, pero bueno. Vamos con las siguientes, que por ahí van a ser más como justamente un poco más un diálogo, un monólogo, en donde más o menos voy a decir algunas definiciones. Primero que nada, enumere las posibles causas que aumentan o disminuyen el volumen y o la osmolaridad del líquido extracelular, el EC. Bueno, el líquido extracelular está completamente ligado o muy ligado justamente a la ingesta de nosotros, de la ingesta de alimentos, en donde pueden haber varias diferencias o causas para cambios de volúmenes o osmolaridades. Por ejemplo, una ingesta de una comida muy salada, es decir, con mucho sodio, podría aumentar grandemente al líquido extracelular, específicamente a la sangre claramente, y por ende va a afectar al líquido intersticial. Bueno, el líquido extracelular con más osmolaridad también hay que entender que están íntimamente relacionados con el líquido intracelular, más que nada por la parte de osmolaridad. Saber que si por ejemplo aumenta la osmolaridad en uno de ellos por justamente la fuerza osmótica, el otro va a intentar compensar esa osmolaridad, intentando diluir de alguna forma al otro compartimiento, mandando un poco de agua. Por ejemplo, con la ingesta de mucha sal, puede aumentar el volumen en general extracelular, porque el líquido intracelular va a tender a ir al extracelular por el aumento de osmolaridad, para mantener una homeostasis, un equilibrio de osmolaridades entre el líquido extracelular y el intracelular.
bien ahí. Aún así, teniendo en cuenta esto, puede haber inclusive más dilución. Por ejemplo, ante la ingesta de mucha agua, podría haber una concentración o un aumento de líquido extracelular que diluiría de alguna forma al líquido extracelular. Habiendo una, se dice, constricción y una, perdón, justamente una contracción y una expansión. Siendo así, una expansión, o sea que aumenta el volumen de líquido extracelular, de expansión hipoosmótica, es decir, que además baja la osmolaridad del líquido extracelular, va a tender también al aumento de volumen intracelular por el líquido, por el movimiento, el flujo de movimiento del líquido de un lugar menos osmótico a otro más osmótico, ya que se diluiría, digamos, el líquido extracelular. También puede haber, por ejemplo, una contracción hipoosmolar, es decir, una baja de líquido extracelular y una disminución de la osmolaridad. Esto, por ejemplo, puede ser causado con diarreas en donde se perdería mucha agua y también se perdería muchos iones. Además de esto, podría haber una contracción hiperosmótica en donde se disminuye el líquido extracelular, por ejemplo con una sudoración en donde se pierde mucha agua, pero no se pierde mucho de estas sustancias osmóticamente activas, por ende va a afectar de una forma aumentando la concentración de estas sustancias en sangre, crenando un poco a las células y quitando un poco el líquido intracelular, justamente. Así bien, esas son las formas en las que puede variar el líquido extracelular o intracelular. También podría ser eh, vómitos, por ejemplo, consumo en general para las expansiones y algún tipo de disfunción como la diarrea o sudoración para las contracciones, como para la salida de volumen. Asimismo, esto se va a ver reflejado y controlado un poco por el riñón, claramente. Y bueno, justo la pregunta 7 nos viene joya, porque de alguna forma nos pregunta cómo nuestro cuerpo es capaz de reconocer la diferencia de volumen, la diferencia de concentraciones de osmolaridad del LEC y cómo reacciona el riñón. Pues bien, antes que nada, para presiones y cuestión de presiones y volumen en general de líquido extracelular más llevado a la arteriolar, digamos, el volumen arteriolar, tenemos dos subtipos de receptores bastante importantes. Tenemos por un lado, los receptores de alta presión, que justamente están en lugares arteriales, digamos, de alguna forma, que van a tener mucha presión, en donde sería más o menos, por ejemplo, en el seno aórtico, o el callado aórtico, perdón, o el seno carotidio, en donde van a poder ser receptores de presiones en sí altas. Serían grandes reguladores de las presiones que maneja el corazón directamente por su cercanía al mismo. Eh, Asimismo, bueno, en general lo que pueden hacer estos receptores es responder por un lado afectando a los centros eh, cardioinhibidores o cardioaceleradores, dependiendo si baja o sube la presión, si baja aumentando la frecuencia cardíaca, si sube disminuyendo, para intentar mantener la misma presión arterial. Asimismo va a poder activar a los sistemas simpático, más que nada como para generar una vasoconstricción sistémica y preferir o de alguna forma
priorizar a los órganos blandos. Asimismo tenemos los receptores de baja presión. Los receptores de baja presión justamente más serían capaces de poder sensar los volúmenes. Por eso tan importante aquí los volúmenes que se manejan en extracelular, digamos, más que nada con la sangre venosa. Estos receptores están más que nada, por ejemplo, en las cavas o en las venas grandes, digamos, de gran magnitud, o en la aurícula derecha, en donde van a llegar este volumen, digamos, y van a afectar de diferentes formas, siendo si disminuye o aumenta. Si es que llega a aumentar la extensión justamente de la aurícula derecha, va a provocar la secreción de vesículas con péptido natriurético atrial que iría hacia el riñón y podría provocar o promueve la salida de sodio y con ello también de agua para poder reducir la cantidad de volumen, la cantidad de agua en el organismo. Esto justamente funciona así, de alguna forma en la pared están ancladas estas vesículas que ante una expansión específica de alguna forma o expansión justo a cierto nivel van a poder liberarse estos neurotransmisores. Neuronas no, hormonas, más que nada, perdón, el péptido natriurético atrial. Asimismo, ante una baja de presión, podría causar diferentes efectos. Bueno, ante una baja de presión en los receptores de baja presión, justamente causarían afectar con el sistema simpático una vasoconstricción sistémica y nada. Más allá de eso, también tener en cuenta que vamos a tener osmorreceptores, más que nada centrales, que serán sensibles a la concentración de oxígeno y CO2, más que nada de CO2. Con lo cual vamos a poder de alguna forma controlar el, la parte de osmolaridad, más que nada de volumen, ya que a una baja de volumen sanguíneo va a haber una baja de concentración de oxígeno. Asimismo, ante una disminución de volumen va a haber un aumento de osmolaridad. Justamente en el hipotálamo vamos a tener dos osmorreceptores bastante importantes en el órgano vascular de la lámina terminal y en el órgano subfornical, los cuales llevarán estímulos hacia los núcleos paraventricular y el núcleo supraóptico, los cuales van a ser los encargados de sintetizar y secretar antidiurética, súper importante para la capacidad que tiene el riñón de alguna forma de reabsorber más agua. La antidiurética además causa vasoconstricción general y justamente una vasoconstricción también a nivel de la arteria aferente. Bueno, así también tenemos que tener en cuenta que el riñón en sí va a tener varios tipos de regulación, de autorregulación bastante importantes, como por ejemplo el típico miogénico, en donde las arteriolas, ante un aumento grande de volumen o de presión, van a tener más posibilidad de contraerse, va a aumentar la posibilidad de entrada de calcio. En realidad se abren un tipo de canales no excluyentes catiónicos que van a generar una despolarización que luego van a poder generar un potencial de acción con los IKL que van a generar la vasoconstricción. Entonces, ante un aumento de volumen van a provocar una vasoconstricción para poder controlar a cierta presión de alguna forma.
justamente la parte de filtración o la presión que llega en las arteriolas. Además tenemos una parte más metabólica en donde, por ejemplo, si es que viene muy poca presión, digamos, o muy poca volemia al riñón, se va a filtrar menos. Por ende, va a reabsorberse casi en su totalidad el sodio, por ende va a haber menos cantidad de sodio a nivel del túbulo contorneado distal, que es más o menos donde se encuentra la mácula densa, un sensor, un tipo de sensor de sodio, que al momento de no tener justamente las concentraciones de sodio adecuadas, va a poder generar prostaglandinas que van a ir a la arteria aferente para poder vasodilatar y poder meter más, digamos, sangre, provocar la entrada y mayor filtración para que pueda tener los niveles de sodio adecuados. Asimismo, ante un aumento de sodio, o sea, un aumento de volemia, puede haber un aumento de adenosina, del gasto de ATP por diferentes entradas de sodio, etc. Esta adenosina podría causar también una vasoconstricción, a contrario de lo que vimos antes de las prostaglandinas, va a generar una vasoconstricción en la aferente para que justamente se regule de alguna forma la cantidad de sangre que viene. Tomar en cuenta que la adenosina en este caso es con un tipo de receptor A1, que es un tipo que vamos a ver que A2 es bastante importante para la regulación de circulación del corazón, que va a generar una vasodilatación, todo lo contrario. Así que eso, con las partes más la autorregulación. Más allá de eso, también tomar en cuenta que la mácula densa es una gran fuente, digamos de alguna forma, de producción endocrina. Es una de las funciones renales que no son sus principales, pero funciona como un órgano endocrino, en donde puede también, ante un aumento de sodio, puede provocar la secreción de renina por las células yuxtaglomerulares, la cual la renina puede activar a la angiotensina 1, al angiotensinógeno que fue prefabricado por hígado, que puede ser que forma angiotensina 1, y la angiotensina 1 se puede activar formando la angiotensina 2 con la enzima ECA, que es una enzima epitelial que puede estar en cualquier lugar, pero es muy común en el pulmón. Activada la angiotensina 2 puede tener efectos justamente angiotensina vasoconstriyendo, digamos en general, al sistémica, y también bueno, puede provocar esto de un aumento de tonicidad de alguna forma en la arteriola eferente. Claramente ahí me equivoqué, era ante una disminución de concentración de sodio que se generara todo esto, angiotensina, y además va a provocar en la glándula suprarrenal la activación de aldosterona, aldosterona que es una hormona lipídica que va a tener un tipo de acciones mucho más lentas, pero que a nivel de más o menos el túbulo conductor va a poder va a estimular primero que nada la retención de agua y sodio, va a afectar a la salida de protones, de potasio, de urea, todo esto a nivel del intersticio, y nada, va a favorecer un poco también con la urea, más que nada, y sí, más que nada, al aumento de osmolaridad, para que también ayude un poco a la parte del aumento de osmolaridad del intersticio que se da por el mecanismo de contracorriente.